En el desayuno organizado por ICARE se dieron a conocer los últimos resultados del informe de política monetaria correspondiente al mes de junio de 2012. En esta oportunidad, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, abarcó diversas temáticas económicas, como por ejemplo la volatilidad externa y su impacto en nuestra economía local, las expectativas de inflación que se tienen para este año en nuestro país y también la estabilidad financiera que estamos pasando este 2012 en Chile. Pasemos a revisar parte de lo que fue este encuentro. Si uno mira la evolución de los últimos 3 meses, desde el último informe de política monetaria hasta hoy día, la principal diferencia, yo diría, que no está en el mundo desarrollado. Ya entonces se veía el mundo desarrollado bastante débil, y para qué decir Europa. La principal diferencia, yo diría, que está en que hemos empezado a ver una desaceleración bastante evidente en el mundo emergente. El mundo emergente, que por lo demás, obviamente que liderado por China, estaba tirando el carro del crecimiento mundial. Por lo demás sigue tirándolo, digamos, pero hemos visto una desaceleración relevante ahí. Por un lado, China creciendo algo menos que lo esperado. Si bien las tasas de crecimiento de China son bastante elevadas, está creciendo menos que lo esperado. El primer trimestre creció 8,1%, y se espera que se mantengan estas tasas de interés, estas tasas de crecimiento, algo menores. Nosotros estimamos un crecimiento de China algo por abajo del 8% de este año. Pero ahí hay un riesgo que el crecimiento chino sea menor al esperado, un riesgo que la desaceleración sea mayor a la esperada. Las autoridades chinas han dejado ver meridianamente clara que no están dispuestas para un programa de impulso fiscal similar al que hicieron en la crisis 2008-2009. Y por lo tanto, lo más probable es que estén conformes, digamos, con un crecimiento algo menor que el que se ha tenido en los últimos años. India también está teniendo una desaceleración significativa. El primer trimestre creció 5,3%, que es bastante menos de lo que estaba acostumbrado a crecer India en el último tiempo. Ha tenido medidas de impulso monetario y también entonces se mantiene un signo de interrogación ahí. Y por último, Brasil, la economía por lejos más grande de América Latina, tuvo un primer trimestre bastante débil. La economía creció menos de 1%. Ya había tenido un trimestre relativamente débil el cuarto trimestre del año pasado, y se han reducido significativamente las proyecciones de crecimiento para Brasil para este año. Entonces tenemos un mundo emergente que, si bien sigue creciendo muy por encima del mundo desarrollado, y la verdad es que sigue con crecimiento interesante, ya presenta síntomas de desaceleración importante. El riesgo está entonces en que esos síntomas de desaceleración se profundicen y tengan mayores efectos sobre el resto del mundo. En América Latina tenemos, por un lado, esta desaceleración de Brasil, pero también tenemos, afortunadamente para nosotros, una serie de países que siguen creciendo a tasas bastante importantes. Y ahí nos referimos específicamente a México, Colombia, Perú y también nuestro país, Chile. ¿Qué es lo que sucede en ese escenario en la economía chilena? Bueno, en primer lugar hay que dejar claro, ¿cierto?, y lo vemos todos los días en las cifras, que la economía chilena está en buen pie. Está en buen pie no solamente en el sentido que ha mantenido tasas de crecimiento bastante importantes, sino que además, como lo voy a argumentar en lo que sigue de mi presentación, porque tenemos los instrumentos, las herramientas, las políticas y las condiciones necesarias para tomar decisiones en apoyo a la economía, si es que ese fuera el caso, si es que fuera necesario. El crecimiento en la primera parte del año fue, o ha sido, hasta mejor al esperado, ¿cierto? El primer trimestre de la economía creció un 5,6%, con la cifra de abril, los primeros 4 meses del año, el crecimiento ha sido 5,4%. Eso es superior a lo que esperábamos hace tan solo unos meses atrás. La demanda interna, por otro lado, ha estado desacelerándose. De hecho, en el primer trimestre, por primera vez en 2 años, creció menos que el producto, lo que yo creo que es una buena noticia, porque de alguna forma fortalece la cuenta corriente, o otra forma de ponerlo, disminuye o hace menos, mitiga el deterioro que hemos estado viendo en los últimos años en la cuenta corriente. La demanda entonces sigue desacelerándose, pero se mantiene sólido. El consumo y la inversión se mantienen relativamente sólidos. Una muy buena noticia es que la inflación descendió hacia 3%, y nuestras proyecciones para el año es que esté en torno a ese nivel, de hecho algo más bajo que ese nivel.
por una serie de razones, ¿cierto? Tuvimos inflación básicamente en el sector transable menor a lo esperado, hemos tenido un descenso en el precio de los alimentos y hacia adelante, además, tenemos, por lo menos en el corto plazo, buenas noticias en cuanto a que la caída que ha habido en el precio del petróleo, que es de aproximadamente 20%, va a tener también un impacto en la inflación, un impacto hacia la baja de la inflación. Las expectativas de inflación de mediano plazo, que es algo que nosotros vemos de forma muy detallada, que nos importa mucho en materia de nuestras decisiones, se mantiene en torno a la meta. Y en este escenario, por supuesto, la política monetaria básicamente tiene que ser muy prudente. El escenario externo es muy volátil. Tenemos hoy día dos fuerzas, y claramente dos fuerzas, yo lo he mencionado otras veces, lo repito aquí, tenemos dos fuerzas que están operando. Por un lado, un escenario externo que está débil, y no solo está débil, sino que se sigue deteriorando. Los problemas internacionales, en particular en la zona euro, continúan exacerbándose. Por lo tanto, tenemos un impulso externo que es predecible que se vaya reduciendo. De hecho, ya hemos tenido algunos efectos, ¿cierto? La caída de los términos de intercambio, el alza del tipo de cambio, la caída de la bolsa, etcétera. Normalmente estas situaciones inicialmente o primeramente tienen su efecto en los precios de los activos. Pero por otro lado tenemos una economía doméstica que sigue bastante sólida, fuerte, con una demanda interna creciendo en forma importante. Si quieren, el primer efecto de la economía internacional haría, o por lo menos tendería a una cierta política monetaria más laxa. El segundo efecto, la demanda interna, el crecimiento interno, va en el sentido exactamente contrario. Y por lo tanto, la política monetaria tiene que evaluar, monitorear todo el tiempo cómo están funcionando estas dos fuerzas. Desde el punto de vista de la tasa de política monetaria, de la política monetaria en sí, nosotros no hacemos proyecciones de la tasa de política monetaria, pero nuestro supuesto de trabajo para nuestros modelos es que la tasa de política monetaria se va a mantener estable en el corto plazo. En todo caso, reiteramos que el Consejo del Banco Central está listo para actuar en la medida que los efectos de la situación externa en Chile lo justifiquen. Tenemos los instrumentos, el espacio y la decisión de actuar en la medida que los efectos de la situación externa en Chile lo justifiquen. Por ahora, mantenemos, en todo caso, el sesgo neutral de la política monetaria, en base, como les decía previamente, a estas dos fuerzas que están operando sobre nuestra economía, esta demanda interna fuerte y este escenario externo que se sigue deteriorando. Los riesgos inflacionarios de mediano plazo, no obstante, se mantienen vigentes y deben ser vigilados. Es cierto, en el corto plazo los riesgos inflacionarios se han reducido y se han reducido en forma significativa, pero seguimos, y tengámoslo claro, con un mercado laboral estrecho que produce presiones sobre los salarios. Seguimos con una economía produciendo a full capacidad, a capacidad plena, con brechas muy estrechas y por lo tanto también eso tiene efectos sobre las presiones inflacionarias en el mediano plazo. Luego, los riesgos inflacionarios de mediano plazo por la situación interna deben ser vigilados. No podemos bajar la guardia en eso porque, bueno, entre otras cosas, es nuestra principal misión como Banco Central. Naturalmente, en este escenario de mayor volatilidad en los mercados internacionales, hemos tenido, por un lado, un aumento del tipo de cambio. Es natural que eso se produzca. Hemos tenido una caída en los términos de intercambio. No solamente es natural, sino que es sano que se produzca eso cuando tenemos una caída en nuestros términos de intercambios. Es parte del sistema que tenemos de tipo de cambio flexible que creemos que es lo mejor para una economía como la chilena, que los precios relativos vayan reflejando en cada momento las distintas presiones, las distintas fuerzas sobre la economía doméstica. El IPSA, evidentemente, también ha tenido una caída y lo que sí hemos visto es estabilidad en el mercado monetario. Desde nuestra perspectiva, desde el Banco Central, naturalmente es muy relevante esta estabilidad en el mercado monetario. Recordemos que hacia finales del año pasado tuvimos cierta volatilidad, incremento en las tasas de depósito y el Banco Central actuó rápidamente para mitigar esos efectos con repos a 3 meses. En el lado derecho tenemos los CDS a 5 años de la economía chilena y también tenemos un incremento, aunque en el margen hay una pequeña caída, un incremento en los últimos meses. De nuevo, consistente con este escenario más turbulento de la economía internacional.
El crecimiento, ¿qué es lo que hemos tenido? La línea verde es el crecimiento del PIB, la línea roja es la demanda interna. Como les decía previamente, hemos tenido una desaceleración clara de la demanda interna, pasó de crecer sobre 10% por varios trimestres a estar hoy día creciendo en torno a 5%. De hecho, en el último trimestre, que tenemos información, en el primer trimestre de este año, la demanda interna creció menos que el crecimiento del producto. Así que tenemos una demanda interna desacelerándose y un producto que también está desacelerándose, pero la verdad es que mantenemos cifras de crecimiento, tanto el producto como la demanda relativamente elevada. Nosotros estimamos en el Banco Central que el crecimiento de tendencia de la economía es en torno a 5% y estamos creciendo en torno a esas cifras. ¿Qué es lo que quiero decir? Los efectos de la crisis internacional evidentemente ya se han sentido. Yo les mencionaba el precio de algunos activos financieros, pero en la parte real los efectos han sido bastante acotados por ahora. Ahora, ahí hay un elemento importante, porque por una parte hemos dicho que el crecimiento en la primera parte del año fue superior al esperado. No obstante, mantenemos el rango de crecimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, naturalmente que esperamos una desaceleración más pronunciada en la segunda parte del año, en el segundo semestre. La demanda interna se mantiene, teníamos 5,3, hoy día tenemos 5,2, o sea, básicamente se mantiene respecto a lo que teníamos previamente. Hay un menor crecimiento de la inversión, de la formación bruta de capital fijo, de 8,9 a 7,4, y un crecimiento igual del consumo. Las exportaciones, por otro lado, crecerían 3,9%, muy parecida a la proyección que teníamos en marzo, mientras que las importaciones crecerían algo menos, 5,9 antes, 4,9 ahora. Con todo, el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos sería un 3,1% versus el 3,4% que estimábamos en marzo. Es decir, se amplía el déficit de la cuenta corriente respecto al 2011, donde el déficit fue solamente 1,3%, pero es menor que el que estimamos en marzo, por esta mayor desaceleración que vemos en la demanda interna y también por el menor precio del petróleo. Ambas cosas compensan al menor precio del cobre. Respecto a este tema específico de la cuenta corriente, en el IPOM tenemos un recuadro especial sobre la cuenta corriente y manifestamos que hay que estar alerta a la ampliación del déficit de cuenta corriente. La verdad es que Chile está en una posición externa sólida. Hemos tenido superávit en cuenta corriente en años pasados bastante significativo y por lo tanto nuestra posición de endeudamiento externo es muy baja. No obstante, en la medida que se mantenga el déficit en cuenta corriente alto, que se mantenga una demanda interna creciendo fuerte y supongamos que se produce una desaceleración en la economía mundial que hace caer el precio del cobre, este déficit en cuenta corriente podría ampliarse y de sostenerse en el tiempo, naturalmente, implicaría un factor de riesgo. Así que hay que estar atentos con eso. Los principales riesgos, como les decía, se relacionan con el escenario externo. En primer lugar, y lejos el más importante hoy día, es la eurozona, donde podría haber, en un escenario más extremo, ¿cierto?, una resolución costosa y desordenada, con contagio hacia las economías europeas de mayor tamaño. Como les dije previamente, desde el punto de vista de Chile, no es tanto el riesgo que la cosa se mantenga en la eurozona, si el problema es si se contagian básicamente economías grandes como otras economías como Estados Unidos y como China. Si eso pasa a ese nivel, naturalmente el efecto sobre Chile, sobre el mundo entero, la verdad, sería bastante más grande. En Estados Unidos hay un riesgo derivado del menor crecimiento ante las dificultades políticas para lograr acuerdos en materia fiscal. Y obviamente que también hay un riesgo que está conectado con la eurozona. En China y los emergentes en general, hay un riesgo que el menor crecimiento se traduzca en menores precios de las materias primas. El riesgo básicamente es que la desaceleración sea más profunda y o prolongada que lo esperado. Particularmente, insisto, relevante para el caso chileno y para el caso del mundo en general, por su tamaño. Recordemos que hoy día la segunda economía del mundo es lo que pasa en China. En lo interno, ¿dónde están los riesgos? En que supongamos que la demanda interna sigue creciendo fuerte, que la economía no se desacelera como nosotros estábamos esperando, que hay una presión sobre la brecha de capacidad con aumentos en la inflación. Y como les decía previamente, que el déficit en cuenta corriente y la evolución de la demanda se amplíen, que el déficit en cuenta corriente se amplíe en un escenario de debilidad mundial. Naturalmente, la complejidad del escenario actual requiere un manejo prudente de la política monetaria. Estamos sujetos a estas dos fuerzas, como les decía, una demanda interna sólida y un escenario externo que se sigue deteriorando.
Es necesario estar preparados para enfrentar cambios significativos en el escenario macroeconómico. Naturalmente, en el último tiempo, en los últimos meses, se ha ido acrecentando el escenario, se ha ido exacerbando la volatilidad y los riesgos del escenario externo. La situación de la economía internacional es preocupante y el deterioro de esta podría tener efectos relevantes sobre Chile. Internamente persisten riesgos en materia de inflación y es labor del Banco Central vigilar esta situación. El Banco Central está siguiendo de cerca la evolución del escenario macroeconómico externo e interno y sus consecuencias sobre nuestro objetivo, que es la inflación. Finalmente, el Consejo del Banco Central reitera su compromiso de conducir sus acciones de manera de que la inflación proyectada se ubique en 3% en el horizonte de política. Muchas gracias.